día vamos a continuar con la selección de las bombas mediante ya los datos que nos ofrecen los fabricantes en la página web. Y para ello, quiero que, en principio, recordemos que cuando hacemos un diseño o un cálculo de un sistema de tuberías, hay dos datos que son importantes y que finalmente se obtienen de ese cálculo, que tiene que ver con el caudal de diseño y también con la carga agregada. Entonces, estos dos datos son los datos de entrada, si se quiere, para poder seleccionar cualquier bomba. O sea, que miren ustedes que en principio tenemos que hacer todo un trabajo de análisis de la instalación, es decir, calcular pérdidas, potencias y todo lo demás, para finalmente obtener la carga agregada y también el caudal de diseño. Entonces, estos dos datos son los que vamos a utilizar para poder seleccionar la bomba. Yo voy a hacer a continuación una explicación de cómo con esta información nosotros podemos seleccionar una bomba, ¿no? Y luego de eso vamos a mirar en algunas familias de bombas, en este caso de este fabricante Pedrolo, que es uno de los más utilizados en nuestro medio. Y ya con esta metodología y esta explicación, luego ustedes pueden analizar cualquier otra página web de cualquier otro fabricante de bombas y por lo general es siempre la misma, el mismo procedimiento. O sea, siempre, como digo, ingresar o calcular el caudal y la carga agregada y con eso pues ya seleccionar la bomba. Entonces, ayer ya ayer habíamos ingresado ya a la página web de este fabricante Pedrolo, que como digo, es bastante, tiene bastante aceptación en nuestro mercado y también obviamente hay oferta, ¿no?, de este producto, tanto a nivel local como nacional. Por tanto, es un buen ejemplo para poder aplicar este procedimiento o esta metodología de selección de bombas. Entonces, estamos aquí, ¿no es cierto? Hemos ya accedido a la página web de este fabricante, Pedrolo, y le decía también que en este caso vamos a acceder a esta pestañita de ES que nos entrega información en español. Bueno, de toda esta información que se ve en la parte superior, lo que a nosotros más nos importa en principio es esta pestaña de productos. Entonces, ustedes pueden observar aquí algunas tipologías de bombas y también familias de bombas. Esto aquí son las familias y lo que está acá arriba son las tipologías. Entonces, se debe entender, por ejemplo, que la bomba con tipología de superficie, que es aquella que se coloca sobre el piso, sobre una cimentación, tienen todas estas familias de bombas. Y dentro de cada una de estas familias de bombas, en este caso de la tipología de superficie, tenemos aquí algunos productos. Por ejemplo, tenemos productos inox, ¿no? Miren, luego voy a explicar cómo se debe interpretar cada uno de estos modelos, o el código de cada uno de estos modelos, pero entendamos que todos estos son modelos
que se corresponden con este producto, o con este primer producto de la familia de centrífugas normalizadas. Y cada uno de estos modelos, como en el caso de acá, tienen diferentes variantes. Y ya el variante se corresponde básicamente con el diámetro del rodete. Entonces, en sí, tenemos en principio una tipología de bomba, y para esa tipología seleccionamos una determinada familia. Para esa familia seleccionamos un producto. Ese producto tiene diferentes modelos, y cada uno de estos modelos finalmente tiene variantes de modelo, ¿no? Que tienen relación en sí ya con los diámetros del rodete. En algunas de estas informaciones se explica los diámetros de los rodetes, y en otras veo que no lo explica en este caso. En todo caso, listo. Entonces, con esta explicación general, yo quisiera que ustedes hagan lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar información de este fabricante de manera técnica. Para ello, vamos a ir aquí a búsqueda de productos. Y aquí nos piden el tipo de agua que se quiere bombear. En este caso, pues, que puede ser en este caso de superficie. También son sumergidas cuando son bombas de pozo profundo, y las sumergibles cuando son bombas para despachar o para bombear aguas negras. Entonces vamos a buscar aquí como bomba con tipología de superficie. Luego aquí el uso para qué se quiere, en este caso dijera, como dije hace un ratito, la familia de centrífuga normalizada, y nos van a ir o nos van a entregar los productos de esta familia. Vamos a clicar acá. En este caso, nos van a entregar, mire, los productos de esta familia de centrífuga normalizada. Entonces, el producto F, el producto F inox, el producto F4 y el producto FG. Y como ya expliqué, luego ustedes van al producto y van a encontrar el campo de prestaciones de ese producto, y por tanto todos los modelos de bombas que se corresponden con ese producto, y por cada modelo ustedes van a tener vuelta las variantes de modelo, que ya tiene relación con los diámetros del rodete. Y listo, entonces vamos a ver cómo empezamos en principio a seleccionar el producto más adecuado de acuerdo a los datos de caudal y de carga agregada. Pero esto es sencillo. Ya una vez que tengamos claro el tipo, la tipología, las aplicaciones, ¿no? Vamos aquí al campo de prestaciones y podemos observar el caudal, cuál es el rango de bombeo de caudal para este producto, y también cuál es el rango de la carga agregada para este producto. En este caso se dice que el producto F puede bombear, o sea, cualquiera de los modelos que estén dentro de ese producto, en su amplio espectro, pueden bombear caudales hasta 360 metros cúbicos por hora, y hasta una altura manométrica de 98 metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen todo el cálculo de la instalación y nos da que el caudal de diseño es de 270 metros cúbicos por hora, y la carga agregada es de 80, por ejemplo, metros, entonces obviamente estos puntos de diseño estarían dentro de este campo de prestaciones, y por tanto este producto podría satisfacer. Entonces, para saber exactamente cuál es el modelo de bomba para esos datos, entonces podemos ir ya a la gráfica del campo de prestaciones y elegir el modelo. Entonces, vuelvo a repetir. Si tenemos como resultados que el caudal es de 200 metros cúbicos por hora,
y la altura manométrica de 80, 280. Voy al ducto. Se descarga aquí la hoja técnica. Noten que, o revisen que sea de 60 Hz, porque aquí en este país funcionan las bombas con esa frecuencia. Y aquí ya tenemos la ficha técnica o la hoja del producto. Entonces aquí tenemos que ingresar ya con los datos del caudal y de la carga agregada. Dijimos que era 200, ¿no es cierto? Entonces sería básicamente aquí, ingresamos hacia arriba y dijimos que también era 80. Entonces estaríamos justo en este punto de aquí, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuáles serían los modelos que pueden satisfacer esos datos de diseño? Ya sea el modelo 80-250 o el modelo 100-250. Entonces ya tenemos una primera idea. Ahora, si queremos ya seleccionar la variante del modelo, ¿no? O sea, el diámetro que mejor se ajusta a ello, entonces tenemos que ir a las curvas de carga de estos dos modelos, la 80-250 y la 100-250. Entonces vamos al primero, 80-250. Y viendo aquí los datos que acabé de decir, 80, 250 y 100, 250. Ahora, ¿a qué se refieren esta información de 80 y 250? Pues el 80 se corresponde con el diámetro de la tubería de impulsión y 250 se corresponde con el diámetro del rodete más grande que puede entrar en esa carcasa. Entonces, acá también es lo mismo. Note que la diferencia de los dos básicamente está en el diámetro de la tubería de impulsión. O sea, este aquí puede bombear, obviamente, más caudal. Entonces, es así como se identifica. Y todos estos modelos tienen como primera letra la letra del producto. Por tanto, este sería F80-250 y este sería F100-150. ¿Cuál es la diferencia? Es en el diámetro del rodete. Aquí no se entrega la información del diámetro del rodete y por tanto solamente sabemos que un diámetro es menor que el otro. Ahora, ¿cuál de las dos variantes es el más conveniente? Entonces tenemos que ir aquí, de igual manera, al valor del caudal, vamos hacia arriba y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el valor de la altura. Dijimos que era, en este caso, 200 y de altura 80, y vemos que ninguno de los dos en este caso satisface, porque noten ustedes que la altura de 80 estaría por encima de cualquiera de las dos curvas. Entonces, no nos daría digamos, la carga que se requiere. Vamos al otro modelo que era el 100, 250. En 250, aquí estamos. Entonces, de igual manera, entramos con el caudal que estaba por aquí, hacia arriba, y la carga era de 80, y por tanto, este que está aquí, la variante 100, 250, no satisface, pero sí lo va a hacer la otra variante, que sería F100, 250A, porque más o menos el punto de operación deseado estaría por aquí. Entonces, esta sería, en principio, la variante o el modelo de la bomba que podría satisfacer esa
ese caudal y esa carga. Entonces, noten que siempre vamos a ingresar como input, como datos de entrada, solamente el caudal y la carga agregada, y de acuerdo a eso vamos a ingresar o a ver el campo de prestaciones de todos los productos de esa, o de todos los modelos de ese producto. En este caso estamos hablando del producto F con todos sus modelos, y pues ahí directamente lo vamos a encontrar. Sí, realmente ahora que observo bien, sería solamente mire, si ingreso por aquí, el valor del caudal, y voy miren, hasta la altura de 80, obviamente este aquí está afuera, ¿no? Antes no lo percibí bien, pero estaría afuera porque el punto de operación sería aquí. Y para este punto de operación, el único modelo que podría servir sería el que está acá, el F200, 100-250. Y de este modelo habría que ver, como digo, la variante. Entonces, es así como vamos a seleccionar el modelo de la bomba, siempre ingresando el valor del caudal y también de la carga agregada. Entonces, vamos a revisar en la hoja de Excel cuáles son los datos que obtuvimos para el problema que se planteó en la clase anterior, y tomando en consideración la carga agregada y el caudal, vamos a seleccionar dentro de la familia de bombas centrífugas cuál es el producto y cuál es el modelo que mejor se corresponde con esa instalación. Entonces, para eso le voy a pedir a Marlo que por favor otra vez proyecte la hoja de cálculo Excel para recordar cuáles son los datos o el punto de operación deseado de esa instalación que se planteó la clase anterior como parte de un problema. Entonces, con estos datos de caudal y de carga, vamos a encontrar el modelo de la bomba Pedrolo en este caso. Listo, entonces, Marlon, ¿me ayuda? Ahí estaría, ingeniero Laura. Entonces vamos a ver de los datos del sistema de tuberías en serie. Ahí vamos a observar los valores del punto de operación deseado. ¿Cuáles eran esos valores? 299.95 pies y el caudal de 1804 pies cúbicos por hora, ¿no es cierto? Entonces, habría que llevar esos datos, digamos, a una, o había que convertir estos datos a unas unidades que sean consistentes con la información que está entregando el fabricante. Es decir, la altura y acá. Entonces, anotemos en principio esta información. ¿Cuál sería el punto de diseño? Ya lo acabé de explicar. Sería este de aquí, ingeniero. El punto O de diseño, no, era 225 gramos, ya. Ese que está diciendo, ¿no es cierto? De acuerdo a los datos del problema. Sí, porque recuerden que era 225 galones por minuto, de acuerdo a los datos del problema, y nos salió para ese caudal 299 pies. Entonces, vamos ahora hasta usted mismo, bueno, vaya a la página web de Pedrolo y observemos en qué unidades no está la información de exactamente. ¿En qué unidad? Vamos a anotar ahí, por ejemplo, la información está, analicemos ahí. Tenemos el caudal que puede estar en metros cúbicos por hora o en litros por segundo, o también puede ser en galones por minuto en el sistema americano o galones por minuto en el sistema inglés. Entonces nosotros tenemos ahí la información en qué unidades, en pies cúbicos por hora, ¿no es cierto? Eso fue lo que creo que vi en la hoja de cálculo. Entonces habría que necesariamente llevar la información ya sea a cualquiera de estas unidades que acabé de referir. Podemos convertir, ¿no?
Podemos llevar, por ejemplo, a metros cúbicos por hora y también la altura. En este caso nos está entregando solamente en metros y por tanto habría que transformar la altura de pies a metros. Y con eso ya podríamos, perdón, ¿sí da? Ah, ya, perdón, sí, tienes razón, tienes razón. Ya, entonces tenemos que decidir, si vamos a trabajar en el sistema americano, podríamos llevarlo a galón por minuto para ponerlo en pies. Y claro, galón por minuto sí nos da, ¿no es cierto?, como parte del problema. Entonces, ya, entonces ingresemos de esa manera. El caudal era de 225, ¿no es cierto?, galón por minuto, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no es Sí, cierto? ingeniero. Ya, entonces estamos en... Y la carga está en pies, 291, punto. Entonces, muy bien. Entonces vamos a colocar las rectas pertinentes para ver dentro de ese campo de prestaciones dónde está ubicado el punto deseado de operación. Entonces vaya, por favor, a la hoja de los modelos de bombas, de la hoja de Pedrolo, y ahí ubiquemos, ¿no? Entonces vamos arriba, 225, note que 225 galones por minuto en el sistema americano, es ahí US. Encuentra ahí 225, 200, estamos 200, 300, a mitad. Entonces ahí pongo una línea vertical, una línea vertical en 225, y la altura era 300, ¿no? Sí, entonces busqué 300. Ya, listo. Ahora sí, notemos el punto de intersección. Ya, listo. ¿Qué familia sería la perdón, qué producto y qué modelo? Bueno, en este caso estamos hablando del producto F, ¿no? Sería, ¿qué modelo de bomba es el que vamos a seleccionar? Sería el Ahí F. sería el 65-250. Ya, entonces vamos a decir el F, porque el F se corresponde con el producto. F 65-250. Ese sería el modelo. F, que se corresponde con el producto, 65-250. Entonces, ese básicamente sería eh, el único modelo, ¿no?, que nos podría satisfacer, porque los demás obviamente no van a poder satisfacer ese caudal o ese punto de operación deseado. Entonces, ahora vamos a los datos o a las curvas de ese modelo, el F65-250, para seleccionar qué variante de ese modelo es el más adecuado. Vamos a las curvas F65-250, F más abajo. ¿Listo? Ahí vamos a ubicar nuevamente el punto de diseño. Va hacia arriba, un poquito más, y ahí sí, trace nuevamente. Si borre lo que tiene ahí, estamos hablando de 225, dijimos que era. 225. El caudal en galones por minuto está en la parte superior, ¿no? Exactamente. No hay que confundir entre los galones por minuto americanos y los ingleses, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia entre lo uno y lo otro. No, creo que sería más acá. ¿Cómo sería? Estoy mal. Ah, sí, sí, tienes razón, porque estamos a... Sí, sí, está bien. Y luego vamos acá con 300 aproximadamente. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es la variante o cuál es el modelo que vamos a utilizar? Sería la F65-250A. Ah, no es cierto, porque está sobre el punto de operación deseado. Listo. Entonces, como ya tenemos el modelo, ahora sí vamos a coger 3 puntos de ese modelo para poder graficar. Pero antes de ello, revisemos por favor también la potencia, que más o menos estaría... baje un poquito la gráfica. Miren, la potencia
eh, la potencia, estamos hablando de que aquí está, más o menos consumiría ¿cuántos kilovatios hora? Tenemos la variante A, ya, justo te coloque ahí la intersección entre esa línea vertical y la curva de la potencia A. Y ahí proyectala hacia la izquierda, si queremos ponerlos en kilovatios. No le borre porque estaba bien esa línea. Sí, porque ya, exactamente. Ahí tenemos el punto de intersección entre la línea vertical, ya. También puede ser ahí. Baja un poquito más, baja un poquito más, hasta aquí. Un poquito más. Listo. Ahí, a ver, un poquito más baja. No, pero no, tiene que intersectar. A ver, ¿Y entre con qué potencia sería? la Porque A, con la que... con la que está acá, con la A. Sí, aproximadamente. Yo sé que después vamos a hacer una, sí, Ese aproximadamente. dato, ingeniero, ¿cuál era para ponerle exacto? Porque no le entiendo muy bien. Ya, decíamos que el modelo que tenemos, el F250A, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, el que está aquí con la letra A, se corresponde con ese modelo, F250A. Sería la parte de acá abajo. No, yo digo acá arriba en las curvas, donde está la potencia absorbida. A ver, no, esta es la curva de la carga, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, Marlon? Esta sería la curva de carga. Sí, Ya sí, más eso sí. abajo, ya más abajito tenemos la curva. ¿Esta curva de qué es? La que viene del El NPSH. NPSH, Y más abajito que tenemos curvas de... de la potencia. Exactamente. Entonces ahí tiene que intersectar, ¿no? Entre el caudal, que ya lo tiene ahí en la línea vertical, y en la línea Sí. horizontal tiene que intersecarse ese caudal con, en este caso, la curva A. Bájale un poquito más. Entonces sería aquí. Exactamente, ahí, Ahí exactamente, sería. ahí sería. Entonces tiene usted aproximadamente la potencia, ya sea en kilovatios o también en HP. Ya, si lo quiere mirar gráficamente, si lo queremos mirar vuelta aquí este, en la información general, pues aquí tenemos que la potencia en kilovatios sería de 30. Ya, este valor de 30 y de 40 son potencias eh, para la máxima eficiencia de la bomba. Entonces aquí nos dan como un dato, eh, digamos, sugerido para cuando la bomba esté funcionando en su máxima eficiencia. Con la de 45 y 60, ¿en qué caso, Daniel? Sí, no, lo que pasa es que solamente la variante A es la que satisface ese caudal y esa carga. La C, perdón, ahí, entonces aquí está al revés, mm, con la variante A. Entonces aquí estamos con 45 kilovatios y 60 HP. Ahora, ¿por qué esta diferencia, no? De 45, nosotros aquí obtuvimos que para ese caudal, la potencia sería de 25 kilovatios. Entonces, esto, lo que pasa aquí nos da información sobre la potencia que consumiría la bomba cuando está funcionando con su máxima eficiencia. Ahora vamos un poquito hacia arriba para, para analizar la eficiencia, ¿no? Para ese caudal y esa carga. Vamos a un retiro de la curva de carga, más arriba, sí, más arriba. Entonces, miren, ya, en este caso, ¿cuál sería la eficiencia con la que estaría funcionando esa bomba si bombeara ese caudal y a esa carga? Con 58. Ya, entonces, miren, es una eficiencia baja, ¿no? Posiblemente sea una mala selección de este modelo y habría que buscar otro más. Eh,
No. En este caso, vean ustedes la curva de carga de la bomba. Indiquen, por favor, Marlon, en qué punto deseado esa bomba, la del modelo F65250A, funcionaría con su máxima eficiencia. Póngale el punto deseado donde funcionaría con la máxima eficiencia. Observe la curva de carga F250A, ¿dónde está exactamente ahí? Entonces, este es el punto de operación. Ahora sí, eso quiere decir que esta bomba, claro, que puede bombear este sistema con ese caudal y esa carga, pero no estaría funcionando con su máxima eficiencia. O sea, en definitiva, habría pérdida de energía. Para esta bomba, lo mejor sería que funcione con ese caudal y con esa carga. Ahora, si le hacemos funcionar a esta bomba con su máxima eficiencia, ¿cuál sería la potencia que se consumiría? Asimismo, trazo una línea vertical que pase por el punto de máxima eficiencia, así como dicen antes, ¿no? ¿Ya? Y también una línea horizontal, así mismo como hicimos hace un ratito. Ya, y baje usted esas dos líneas, la horizontal y la vertical, para ver qué potencia es la que estaría consumiendo esa bomba en su máximo. Ahí exactamente ahí. Ahí mismo haga la intersección respectiva, un poquito más arriba. No, ya es, no. Eh, ex, en la curva un poquito, ahí. ¿Cuál sería en este caso la potencia? En este caso sería, ¿no es cierto?, aproximadamente de 37, casi 38 kilovatios o 52 HP. Entonces, estos son los datos, bajen un poquito, que presenta el fabricante. En definitiva, es la potencia, esta de 45 y de 60, ¿no? La potencia que estaría funcionando con sus valores de máxima eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahorita? Verán, a partir de la información que nosotros obtenemos con base al análisis de una instalación, es decir, el caudal de diseño y la carga agregada, seleccionamos ya un producto que pueda satisfacer esos requerimientos de bombeo. Entonces vamos al campo de prestaciones de ese producto, que fue el primero que vimos arriba, y obtenemos el modelo de la bomba. Entonces, con ese modelo, luego vamos a las curvas características de ese modelo, y como nos van a dar algunas curvas, en función de los diámetros del rodete de ese modelo, encontramos cuál es la variante del modelo, ¿no? Que mejor se corresponde con ese punto de diseño, ¿no? De caudal y de carga. Lo encontramos y luego podemos determinar, en definitiva, la potencia, podemos determinar también las cargas, las eficiencias, y otro dato también que es importante, ustedes pueden determinar el NP-SH requerido de la bomba para poder, satisfacer esa demanda. Ahora, podemos también nosotros hacer la gráfica de la curva de carga, y para eso ustedes saben que tiene que tener 3 puntos, o sea, 3 puntos de caudal y 3 puntos de carga. Entonces, en este caso, podemos obtener directamente la gráfica, ¿no? O también podemos ir aquí a esta tabla que está en la parte inferior. ¿Sí? Aquí podemos obtener para un determinado caudal cuál es la carga que se corresponde, o también en esta tabla inferior ustedes pueden seleccionar 3 puntos. Por ejemplo, un punto podría ser, en este caso ya nos está dando, mire, ya no nos da la información en galones por minuto, sino en metros cúbicos por hora y litros por minuto. Entonces, tal vez hubiera sido interesante desde un principio llevar ya los datos a este sistema, ¿no? Para ponerlo ya sea en metros cúbicos por hora o en litros. Bueno, si no habría ningún problema, habría que sencillamente transformar, pero lo que quiero decir es que ustedes aquí
pueden tener 3 puntos para hacer la gráfica respectiva de la curva de carga. Un punto sería, por ejemplo, que para un caudal de 24 metros cúbicos por hora, lo que es lo mismo que 400 litros por minuto, le corresponde una carga de 25 metros. Otro punto es que para, por ejemplo, 100 metros cúbicos por hora, le corresponde una carga de 88. Y el último, que para un caudal de 156 metros cúbicos por hora, le corresponde una carga de 68 metros. Entonces, con los 3 puntos, como lo vimos cuando graficamos la curva de resistencia del sistema, ustedes pueden también obtener la curva de carga de la bomba. Listo, entonces, con explicación general, vamos ahorita, utilizando ya este mismo modelo del F250, vamos a, mediante la hoja en Excel, a determinar la curva de la bomba. Entonces, volvamos solamente a los datos iniciales, 225 galones por minuto y la carga de 300. Borremos, por favor, la otra que pusimos para el punto de máxima eficiencia, para no perdernos. Entonces, esto fue la información inicial que tuvimos. Aquí está el punto deseado y vamos a graficar la curva de esta bomba. En este caso sería, o este modelo de bomba, que sería el F65250A. Entonces vamos a coger 3 puntos de este modelo. Nos están dando en metros cúbicos por hora. Igual también lo podemos luego llevar a galones por minuto para hacer la gráfica respectiva. Y también la altura nos está dando en metros, que podemos llevarla a pies. Entonces, cojamos por favor 3 puntos de la información que está abajo de ese cuadro que está ahí. 3 puntos. Entonces, el primer punto, cojamos 24 metros cúbicos por hora como caudal y como carga 95 metros. Después lo vamos a transformar a galones por minuto y a pies. Otro punto, cojamos el que está en el centro, que sería 100 metros cúbicos por hora y como carga 88 metros. Y el último sería 156 metros cúbicos por hora y como carga 68. Entonces, con esta información, vamos a la hoja en Excel. Por favor, grafique la hoja en Excel y llevemos, ya vamos ahora a selección de la bomba. Selección de la bomba. La otra pestañita que está hacia la derecha, en la parte inferior, ¿no? Ya, ahí vamos a ver. Mire, ahí ya tenemos nosotros colocada las curvas de este modelo. Incluso ahí está ubicado, ¿no es cierto? Mire. Y aquí sí habría que, ahí estaría mal representado. Entonces, ubiquémoslo bien al punto de operación deseado en esa gráfica, ¿sí? Vamos a ubicarlo. Entonces, incluso de los datos que nos da el fabricante, podemos hacer una captura de pantalla de la información técnica. Y ingeniero gráfico, ¿hago las líneas de lo que nos dan o...? Sí, exactamente. Sí, hay que encontrar el punto deseado, considerando el caudal y la carga, primerito. Tal vez con otro color, otro color, sí. Y luego vamos con la carga, más o menos 300 pies. Vamos a encontrar al punto deseado. Listo. Ya, ahora necesitamos nosotros, ya sabemos que el modelo sería la F250A. Necesitamos ubicar 3 puntos de esa curva. Podemos hacerlo gráficamente o también lo podemos hacer de acuerdo al tabla. En principio, si quieren, hagámoslo gráficamente. Cojamos, ubiquemos 3 puntos. Por ejemplo, uno pudiera ser para un caudal de, vamos a ver aquí,
por ejemplo, 120 sería, ¿no? 120. Si lo hacemos gráficamente, vamos a 120. No, ahí 120. Hasta que llegue justo a la... Ya. ¿Ya? Y luego del punto de intersección de esa línea vertical con la curva de carga, justo del punto de intersección, no más arribita sería donde intersecta, ¿no? Ahí, va hacia la derecha para saber cuál es la carga que se corresponde con ese caudal. Entonces, ese sería el primer punto para poder, no, ya, como le di un poco de zoom, ya se perdió, pero, no, no está bien. Tal vez ahí podemos dibujarle en otro color mejor para diferenciar las líneas del punto de diseño. Exactamente. Y la vertical también póngale en ese mismo color. Ya, para diferenciar, ya. Ahí tenemos el primer punto de esa curva de carga. Seleccionemos otro punto que podría ser, por ejemplo, en 400, para que nos salgan datos cerrados. 400 galones por minuto. A ver, ¿dónde está? Sí, 400. Y de igual manera te vamos a encontrar la carga para ese... Ya. Pongamos mejor en verde todos los puntos que están, sí, en verde. También póngale el vertical en verde. Solamente vamos a decir, sí. Y yo también. Sino que hay que transformar vuelta, si elegimos lo de abajo, hay que transformarlos, ¿no es cierto?, a galones por minuto y a pies. De cualquiera de las dos maneras. Usted lo puede hacer. Ya. Y cojamos también otro punto más que esté en esa curva de carga. Bajen un poco el zoom, Marlon, para podemos coger, por ejemplo, en uno que esté en el extremo, pues en unos 660 tal vez, no sé, 660. Ya. Ya, entonces ahí sí tenemos ya los tres puntos que están ya. Noten que aquí estamos en unidades de galones por minuto y en pie, ¿no? Entonces podemos ingresar la información en esas unidades, o si no, lo podríamos ingresar en metros cúbicos por hora y en metros, como ustedes lo quieran, pero en definitiva tiene que salir la misma gráfica. Y entonces anotemos, por favor, los tres puntos. El primero sería caudal 100 y carga, ¿cuánto sería, Marlon? 340, 140 por ahí, creo. 40, tal vez 42, no sé, 43. 340, sí. Entonces el primer punto sería 100 para el caudal. 100, 120 creo que es. perdón, sí, 120, sí, tienes razón. 120 galones por minuto de caudal y 343 pies. Es el primer punto. Note, por favor, el segundo punto, P2, sería 400 galones por minuto. ¿Y de carga sería cuánto? $200
95 por ahí, creo que Exactamente. 225. Entonces de sí, 95. 295, ya. Y el tercer punto, ¿cuál sería? El tercer punto en la curva de carga de este modelo de bomba, 660 ya, galones por minuto y 232 ya, por ahí. 32. Ya, entonces vamos ahora sí al algoritmo que está en la parte izquierda de esa hoja de cálculo, al algoritmo para encontrar ya los coeficientes de la curva, de esa curva de carga. Entonces vamos un poquito a la izquierda. Si anoto los datos, los tres puntos, vamos hacia la izquierda. Sí, Ya, ingeniero, sí, noté. ya. Entonces ahí vamos a comenzar a completar la información. Aquí estamos ya con el caudal, está muy bien. No, esta es la ecuación del sistema, ¿no? Eso no, más abajito. Este es el sistema, esta es la de la bomba. Entonces, aquí vamos a ingresar el caudal, póngalo ahí en galón por minuto, ¿no es cierto? Mire que está ahí en metros cúbicos por hora, entonces hay que, en la columna F, F62, F62, perdón, me equivoqué, la S62, S62, mire, ahí dice caudal, vamos a poner en galones por minuto, porque así estamos ingresando la información. Ustedes pueden ingresar como quieran, ¿no? La altura estaría en pies, ¿no es cierto? En pies, es importante que eso. Y acá también, en la columna G y H, hay que hacer ese correctivo. Ya. Y ahora sí vamos a ingresar ya los tres puntos que acabamos de señalar. Donde dice caudal, ¿cuál es el primer caudal? 120. 120. Con el 120. ¿Y cuál es la carga? Listo. 343. Ya, vamos con el segundo. Ya, listo. Ahora sí, veamos el rango de variación del caudal, de cuánto a cuánto va, porque acá de pronto, veamos en la gráfica, ¿no? Que está a la derecha, vemos el caudal, que está en galones por minuto, de cuánto a cuánto está fluctuando. En este caso, iría desde aproximadamente desde 0 hasta 700, 800 casi, ¿no es cierto? Sí, Ya. O 700, aunque esta curva sería 680 sería. Entonces podemos hacer que fluctúe desde 100 hasta 680. Eh, desde 100 hasta 680. Entonces ahí empezamos con 100, ¿no es cierto? 100. Ahora sí, lo vamos a hacer fluctuar tal vez con saltos de 50, tal vez para que 100, 150, 200 y hasta que vaya a 600. 650, tal vez hasta 700 pudiera ser nada más. 600, ya, hasta ahí estamos. Borramos otro también. Ya. 100 hasta 150. Tal vez la ecuación está como un poco rara. Vemos aquí en la parte derecha porque se salta de 76 a 223, no sé qué pasó. Sí, veamos, es que... están dados los datos ahí. Y entonces copio la fórmula que está... sí, porque esos datos están puestos, los 76 está puesto nada más. No está sacado por fórmula. Entonces copio desde arriba. Ahí estamos. Veamos, es que tienen todos fórmula. Desde la celda, si bajan y para están todos con fórmula.
Ya. Ahora, verifique que la fórmula que está en la celda H62 sea como está la expresión de acá arriba. O sea, que la altura sea igual a A por Q cuadrado. Veamos aquí. Entonces sería, si está bien, A sería C 67, ¿no? ¿Está bien? Por caudal al cuadrado, que sería G al cuadrado, más B, que sería C68, ¿está bien? Por y más allá. Entonces está bien la fórmula. ¿Ya? Y ahora podemos darle, si quiere, un poquito más de amplitud a los datos o la gráfica para que no se vea así como una recta, sino que sea como una curva. Que pasa que está muy estrecha la curva, ¿no? Ahí le Entonces, pondríamos de no, 125 sí, no, o... no, solamente clique en la curva, ¿verdad? Está pasando lo siguiente, clique en la curva y vea hacia dónde van los datos. Bájale un poquito la hoja en Excel o súbale, y entonces, vaya un poquito más y corral eso para que justo termine exactamente ahí. Sí, es lo que estaba pasando. Ya, y dale un enter. Ya, ahí sí está mejor. Y ahí podemos ya nosotros corroborar algunos datos, ¿no? Con respecto a la curva. Por ejemplo, veamos qué pasa cuando el caudal es de 500, supuestamente va a salir 273. Vamos a ver acá en la gráfica que nos da el fabricante, si es que para 500 sería 273. Vamos a ver aquí arriba, solamente para corroborar. Así me coloque usted caudal de 500. Así como lo hicimos hace un ratito. Deje ahí. Vertical. Creo que sale un poquito más. Póngale ya. Sí, hay una pequeña. Sí, pero estamos bastante aproximados. Será seguramente porque también cogimos los datos así, gráficamente, lo que nos da ese valor. Ahora, este es un método como nosotros podemos obtener la ecuación de la curva a partir de la gráfica. Y el segundo, que vamos a hacer ahorita, es vuelta a tomar la información de la tabla que está en la parte inferior, sino que recuerden que están los datos en metros cúbicos, había que transformarlos exactamente ahí. Entonces, cojamos así 3 puntos, también lo podemos hacer, sino que había que Ya transformar la información. habíamos, Ya ya transformó, habíamos escogido tres. ya, entonces No, hay, solo escogimos los 3 puntos. ya, entonces hay que llevarlos, hay que, entonces hay que llevarlos a galones por minuto y a pie, porque aquí está la información en metros cúbicos por hora y en metros, ¿no es cierto? Entonces, como estamos graficándolo en galones por minuto, llevemos esa información a esas unidades. Claro que también podríamos utilizar metros cúbicos por hora y metros, sino que como ya tenemos la curva de resistencia en galones por minuto, y también empieza es mejor guardar consistencia, ¿no? de curvas. O sea, es decir, que la curva de carga tenga las mismas unidades que la curva de resistencia, para que no haya conflictos en la interpretación de la información. Entonces, cojamos estos 3 puntos que están en esas unidades y llevémoslos a galón por minuto y a pies. Y hagamos la misma operación que hace un ratito hicimos, a ver cómo nos sale vuelta los datos, ¿no? Cojamos 3 puntos. Ya creo que hemos elegido los 3 puntos, ¿no es cierto? Sí, lo hago Ya, aparte entonces, entonces para... sí, exactamente. Entonces, elijamos estos 3 puntos. Eso los vamos a dejar en galones por minuto. Claro, porque estamos trabajando en esas unidades. Así lo trabajamos en principio con la curva de resistencia y también lo vamos a hacer ahora con la curva de carga. Hay veces que conviene trabajar en unidades de sistema internacional, a veces con unidades de sistema inglés. Entonces,
Lo importante es que haya consistencia de unidades entre la curva de resistencia del sistema y la curva de carga de la bomba, para que se pueda... Los estoy calculando en... Pero ahí, por qué lo ponen? Ah, usted lo... o sea, sí, los transformé aparte en una calculadora misma. Pero recuerde que tiene que estar acá en la ecuación de la curva y la bomba, no se está poniendo mal, porque ahí solamente arrojan los resultados nomás. No. Los 3 puntos tienen que estar acá en la otra, en la otra tablita que está en verde, no que está con encabezado de verde. Ahí tienen que ingresar Ah, ya, ya. los Sí, sí. causales. Sí, sí, acá son resultados nada más. Y entonces, tanto salió no puede ser. Recuerde que aquí prácticamente lo máximo son 660 litros, fueron galones por Acá minuto. está en... Acá está en Ah, metros sí, cúbicos sí. por hora. Esto hay que Me había llevarlo equivocado. allá. Es en metros cúbicos sobre hora. Le había puesto en minutos. Sería 105. Ya. Sí, sí, Daniel. Uh-huh. Allá en la curva que está acá. Sí se mantiene constante realmente. Pero bueno, esa es, como digo, una forma de obtener la ecuación de la curva de carga, es gráficamente sería con los datos que están en la parte inferior. Lo importante ahorita es que, ya sea de cualquier de los dos métodos, ustedes logren obtener la ecuación de la curva de carga de la bomba. Voy a ponerle los otros, ingeniero, también. Sí. Después, Daniel, usted ya con la práctica incluso va a observar que hay que ser un poco más fino, digamos, en la obtención de los datos para que la curva le salga un poco mejor. Pero en definitiva ya serán cuestiones de precisión a futuro. Por ahora vamos solamente a quedar claros en el método, y después ya vamos como a pulir el método para que nos haga cada vez una curva más perfecta y más parecida a la que está ahí, en la información que tenga el fabricante. Sí. Ahí estaría, Ya. ingeniero. Note que gráficamente incluso aquí nos entrega una mejor curva, ¿ve? Se parece más a la que está arriba de entregar por el fabricante. Ahora sí, revisemos para 500, a ver si es que decíamos cuál era la altura en pies. Acá está 277, 500, 277, veamos ya 500, Bueno, 277. lo Sí, veo acá. veamos si en la que nos entrega el fabricante para ver si es que esa 500, 200, mire que ahí está mejor, ¿sí se dan cuenta? Sí. Ya. Claro, hay más precisión con los datos que entrega el fabricante, porque obviamente son datos ya experimentales. Acá lo hicimos, de alguna manera, de manera aproximada. Entonces, si obtienen o si tienen información que entrega el fabricante, es mucho mejor, va a ser una ecuación más precisa. Si no, tendría que aplicar este método para encontrar los 3 puntos y luego obtener la ecuación. Ahora, también noten que a veces cuando está con un zoom pequeñito, uno se podría equivocar en la apreciación especialmente de los valores de la carga, ¿no? Tal vez si hacemos, si cogemos los datos con mayor precisión,
podríamos tal vez obtener una mejor ecuación. Pero, como digo, bueno, cualquiera de los dos está bien, pero obviamente es más preciso si partimos con los datos que nos da el fabricante. Entonces, ahí sí ya ustedes pueden obtener información interesante con respecto ya, por ejemplo, a la intersección entre la curva de resistencia de la bomba, pero la curva de resistencia del sistema con la curva de carga de la bomba, y más información que luego vamos a explicar. Entonces, hasta aquí yo quisiera que los demás compañeros también me indiquen si están ya con esta información, si ya tienen la curva de carga de la bomba para poder continuar. Voy a consultarles. A ver, en el caso de Marlon Vera, ya tiene la curva de carga con los datos. Ahora los valores. Ya, entonces, por favor, para que los demás también tengan la misma. Ya tenemos ahí la curva de resistencia del sistema. Está, a ver, un ratito, ya. Entonces, luego que obtenga usted la curva de resistencia, perdón, la curva de carga de la bomba, como están en unidades de galón por minuto y de pies, miremos la curva de resistencia del sistema para ver si están en las mismas unidades, porque si no, no podríamos graficarlas ambas de manera conjunta. Entonces vamos a ver arriba y notamos que la carga está en pies, pero no estamos viendo, ¿cierto? Entonces habría que llevar, a ver, entonces solamente que hay que cambiar nomás, es galón por minuto, ¿no es cierto? Ya, sí, ya, entonces eso nada más. Entonces ahí estamos bien, ¿ya? Estamos bien, estamos con la curva de resistencia del sistema y luego con la curva de carga de la bomba que hemos elegido para ese problema. Abajo también pónganle no pies cúbicos sobre hora, sino galón por minuto, ahí en las unidades exactamente ahí. Ya. Listo. Joyce ya tiene las dos gráficas en la curva de resistencia del sistema y la curva de carga de la bomba. ¿Sí me escucha, Joyce? Anthony, ¿cómo le va? ¿Ya tiene? Sí, ya estoy poniéndole los valores de los pies. Allá. Luis, ¿cómo le va, Luis, con las curvas? Luis, creo que no está. Inti, cuénteme cómo le va con las curvas. Está bien, ingeniero, pero se me apagó la computadora y al recuperar no se guarda mucho. Estoy volviendo a hacer la segunda gráfica. Ya. Ingeniero, disculpe, dice Belén que no le puedo responder por lo que se salió de la sala, que se le dio el internet. Ya, y está pidiendo que no estoy viendo aquí, déjeme ver. ¿Está intentando ingresar? ¿O no tiene todavía internet? No, dice que le sale conectando, pero que no, que está en internet inestable y no puede conectarse, que solo le sale una pantallita conectando, nada más. Ya. Luis también está ingresando ahorita. Cristian Malacatus, ¿cómo le va con las gráficas? Sí, ingeniero, pero todavía me falta la segunda. Ya. Diana.
¿Cómo le va? Sí, que estoy haciendo la segunda también. Ya. Ya, mientras siguen haciendo los compañeros, por favor, baja un ratito la gráfica. Sí, Esto de aquí, ingeniero. sí, a ver, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Baja un poquito más. No, bajen un poquito más. Ya, hasta aquí están. Ya, un poquito más. Ya. Caudal. Ya, luego aquí vamos, luego Marlon, a colocar ya las dos gráficas, la curva del sistema con la curva de carga, y vamos a ver cómo responden ambos. Ya, entonces, sí estamos bien ahí. Claro, ahí también está fuera de foco, porque hay que configurar cada vez que se manejan nuevas unidades. En este caso habría que poner en galones. Baje un poquito el caudal ahí, más baje. Ya, súbele la 150. Ahí está con bajo. Modificar. Ya, luego voy a explicarse. Súbanos, por favor, para indicarles cómo tienen que ir ajustando la hoja en Excel. ¿Aquí le dejo, ingeniero, o subo más? Sí, súbanlo más para esperar a los demás compañeros que terminen las gráficas de la bomba y del sistema. Michael, ¿cómo le va? Hizo las curvas de la curva de carga y la curva de resistencia del sistema. O sea, ingeniero, yo hice las curvas, pero hice las dos en la misma, en la elección del modelo de la bomba, entonces me quedó una sola curva. No tengo la de arriba y de ahí ya me perdí en los datos. A ver, entonces para que suba un poquito más, ¿no? Para que pueda ver Michael. Ahí está sí, ahí está el sistema. Mire, ahí están los datos. 0, 160.80, caudal de 125, una carga de 205.44 y caudal de 225, carga de 299.95. Ahí están los coeficientes A, B y C. Ahí están los valores de caudal que hemos puesto en el eje de las abscisas, desde 0 hasta 300, ¿no? Entonces, esa es la primera curva que hay que hacer, Michael. Automáticamente salen los coeficientes y usted ya puede encontrar los valores respectivos. ¿Sí, Michael? ¿Ya salió? Sí, y ahora sí me salió la primera. Ya, ahora vamos con la segunda, ya. Con la segunda, baje un poquito bueno, así bien vamos a ingresar 3 datos. Están los valores de caudal. Esa sí la tengo, ingeniero, esa sí, sino que... Ya, pero están por separado, ¿no es cierto? Ajá, por separado, Ya. por eso me perdí al inicio. Ya. Solamente una cuestión nomás, Marlon, sube un poquito, por favor, la hoja, para mirarse un poquito más. Ya, ahí también nos dice datos de selección. A ver, ahí estamos no, más abajito. Un poquito más, ya,
un poquito más. Ya, ahí vamos. Ahí también actualizamos la información. Estamos caudal de diseño. Ahí podemos colocar entre las unidades, ¿no? Sí, que están galones por minuto. Y ya, en galones por minuto. La carga de diseño estaría en pies, ¿no es cierto? En este caso. Ya. El modelo de la bomba, ese mío fue, o fue creo que fue ¿no es cierto? Que elegimos. Entonces, sí, entonces ahí sería F250A. Dice datos de prestación, motor a acoplar, ¿cuál sería la potencia? Sí, eso está ahí está, creo. Están los datos de placa. La potencia será 45 kilovatios, ¿no es cierto? Sí. O 60 HPs. Entonces hay que poner allí. 45, ya. La velocidad está bien, 3050. El caudal. La velocidad sí está bien. El caudal va desde 24 hasta 150, veamos ahí. En los datos en la tabla, el caudal va desde 24 hasta 156. Y la carga vuelta Esos va son sí, sí, sí. Sí, en este caso estaría en metros. Desde 95 a 68. 68. Claro, hay que poner las unidades para... Eso sí está en 95 metros ya, estaría y en metros ya. cúbicos sobre... Ya, esos son los datos de la marca Pedrolo. Estamos bien. Entonces hemos actualizado. Ya, ahora sí, si ya tenemos hecha la curva de resistencia del sistema y la curva de carga de la bomba, hay que colocar de una sola gráfica ambas curvas, ¿no? Para ver cómo están interactuando. Entonces, vamos a copiar, vamos a copiar la información que está del caudal, que está arriba, que está en los datos del... Tenemos que el caudal iría desde 0 hasta 700, ¿no es cierto? 700, muy bien. Y arriba veamos en los datos de caudal de la curva de resistencia va desde 0 hasta 300. A 300. Ahí está fluctuando en términos de 25, 550. Entonces tenemos que tomar una decisión. Porque y acá abajo tenemos de 50 en 50. Entonces tendríamos que hacer fluctuar así mismo en términos de 25, ¿no? Ya. Sí, lo que pasa es que tienen diferentes, la fórmula, los valores de caudales son dados. No se corresponde por fórmula, sino bien uno ingresa ese valor. Ingeniero, y si aquí le ponemos 125, 150 perfecto. Ya quedaría muy bien. Entonces, igual que acá arriba. Sí, esto quiere decir que tiene que tener el mismo rango, ¿no?, de variación entre lo uno y lo otro. Ya, y hasta, sí, lo que pasa es que le va a duplicar casi la información, porque debe ser hasta 600, vea. Más, tiene que bajar. ¿Le hago más acá abajo? Sí, más celdas para que llegue hasta 600. ¿Pongo más valores? Claro. Ya. 150, 175, 400, hasta llegar a 600, ¿no es cierto? Ya, listo. Ya, listo. Y acá también tiene que dar un clic en la curva de carga para que coja todos esos valores. Vaya acá, acá. Clique ahí en la curva de carga de la bomba. Ya le hice eso. ¿Ya cogió todos? Ya cogió todo ya. Ya, perfecto, sí. Ahí estamos. Ya cogió todo. Ahora sí. Entonces vamos abajo y cojamos valores que van desde 100 hasta 600 con incrementos de 25. Para que pueda, ya, de 100, sería de 0. Hay que cambiar el 0. Hay que cambiar por eso. Sería 0,25. Exactamente.
0.25 y así hasta llegar a 600. Ingeniero, disculpe, dice Belén si la podría dejar entrar a la sala. Creo que ya se le ha Ya. normalizado el internet. Ya, perfecto, sí, aquí está. Ya, muy bien, eso vamos a borrar. Ya, ahora sí, vamos Toca a... comprobar si es que están... Ya, esos son los valores. Ahora miremos la fórmula para calcular la carga en el sistema para ver qué coeficiente está cogiendo. Entonces, clique ahí en C100. C100, ya, entonces vean la fórmula. Dice que está cogiendo, coge ese caudal, pero veamos qué coeficiente. Dice que está cogiendo el coeficiente B13, B14 y B15. Vamos arriba para ver cuáles son los coeficientes que estaría cogiendo. Ya, perfecto. Entonces, está cogiendo, entonces estaría muy bien. Y los valores van desde 0 hasta 300, ¿no es cierto? Perfecto. 300. Ya, entonces vamos hacia abajo para que se puedan replicar esos valores. Ya, entonces ahí sería desde 0 hasta 300 nada más. Quítelo, ese que se quítelo, ¿no es cierto? Ya, listo. Ya. Ahora, clique también ahí en la curva de resistencia del sistema. La curva de resistencia, no, abajito mismo. Ahí clíquele en la curva de resistencia. No en la fórmula, es una curva de resistencia. ¿En la curva de resistencia? Sí, ahí, para ver, sí, para ver está cogiendo, exactamente, para ver hasta dónde está cogiendo el valor, vea. Entonces está cogiendo, ahí bájalo un poquito, exactamente, a eso queremos. Ya, ¿listo? Ahora vamos a dar vuelta con la curva vuelta de la bomba. La bomba vuelta tiene que coger ¿desde dónde? ¿Desde 100 es? Arriba. Desde 100. Desde 100. Entonces sumamos un poquito ahí para que coja desde 100. Ya. Y hasta dónde tiene que coger? 600. Ya, entonces ahí bajemos. Ahí está bien, ¿no es cierto? Sí. Y ahora sí clique en la curva de... Exactamente ahí para ver si está cogiendo bien los valores. Ya estaría de más. Solamente está ahí nada más. Listo, enter. Ya. Y ahora sí borremos estas líneas que están aquí para después colocar estas vertical, pero esta horizontal, o vámonos más atrás para que no confunda. Después vamos a tomar esa información. Solamente queremos ver ambas curvas. Ya, ahora sí vamos a ver algunos análisis. ¿Por qué nos está saliendo que la curva de resistencia del sistema pasa de la curva de carga de la bomba? Porque simplemente le estamos dando valores superiores a 225, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si queremos realmente que esa curva de resistencia esté como está arriba, deberíamos llegar solamente hasta 225. O mejor dicho, si queremos que la curva de carga satisfaga a la curva de resistencia, entonces la curva de resistencia debe tener valores solamente hasta 225. Entonces vamos acá otra vez a los datos. Y hagamos que coja solamente hasta 225. Entonces ahí tenemos. Sí, eso. A ver, no, eso dejemos ahí nomás. No, eso el caudal no lo vamos a topar, sino solamente la carga, ahí solamente hasta 225. Exactamente. Mire, entonces ahí ya lo tenemos. Ahí vemos ya que el punto deseado, o el punto de operación deseado, está por debajo de la curva de carga de la bomba, que es como debería ser. Ahí den un poquito más de zoom, para que se vea. Mire, ahí sí tenemos algo parecido a lo que estaba arriba. Recuerdan que cuando lo graficamos a este punto deseado en la curva del fabricante o del otro fabricante, realmente este punto deseado estaba por debajo de la curva de carga de la... Ya. Ahora trate de graficar, o sea, a la mano, ¿no es cierto? Esta curva de resistencia, la información que nos dio el fabricante, la curva que estaba arriba, ¿no? Note que empiece
Más o menos sería como dato 0, 160, y aquí estamos 225, 300. Y más o menos haga como, digamos, a pulso esa curva de resistencia del sistema, para ver cómo nos quedaría, para ver si es parecida a lo que estamos acá graficando. Entonces vamos a la información que usted cogió de Pedrolo, la que está arriba. Ya, ahí exactamente, ahí. Entonces empezamos con, estamos hablando de, acá mire que está en pies, que sería 160, entonces tiene que colocar esa carga, considerando la información del eje de la ordenada que está hacia la derecha. Ahí cojamos 160 y... Sería 524 pies. No, 160, porque está en pies, ¿se acuerda? Recuerde que la unidad está en pies, sí. Sí, que no me había equivocado. Sí, empezamos con 160. La información está en la derecha. 160 y ya. Trace una línea horizontal hasta que pueda llegar más o menos a un caudal de 0, ¿no? Para graficar la curva 160, más abajita con 170. Por aquí. Cada uno fluctúa en 5. Sí. Por aquí estaría. 5, 10, más abajo sería 175, 170, 165, más o menos. Incluso casi cogería, porque estamos hablando de 175, 170, 165. O sea que, bueno, podemos empezar desde ahí. Y el caudal cero, ¿dónde está cogiendo? Bien, miremos arriba el caudal de galones por minuto. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Tiene? Así está 0. Entonces coge 0. Ya, ese sería el punto de partida. Bajen un poquito. Ya, ese es el punto de partida, ¿no es cierto? Ya, ese sería aproximadamente. ¿Y cuál es el punto de operación deseado o el punto de diseño? Entonces estaba en 300 y 225. 225. Sí. Póngale ese punto, 225, 300 de altura y 225 de... Ya, voy a poner el punto. Sí. Ya, pongo el punto. 300. Ya lo hemos graficado. Sí, ya estamos graficado. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, trace esa curva, ¿no? Ya. Es como una, así. Bueno, voy a ver si puedo graficarlo más de aquí. Ya, vamos a ver qué tal le va. Sería en 300. Ya, aunque la curva no sería exactamente así, no sé si le puede correr. Ya, ahí está usted de... Exactamente. Partiría casi por ahí. Ya. Sino que obviamente tiene otra forma porque está con otra escala, ¿no? Pero esa sería la idea. Mira. Sí, este quedaría aquí. Sí. Aquí. Y entonces ahí se puede bajar un poquito para que coja justo con esa intersección entre las dos líneas. Ahí. Ya. Más o menos, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, hay fluctuación porque aquí, ¿cuáles serían los valores de 20, 60, 80, 100?
Ya. Entonces, ya. Ahora empieza. Ya. Entonces, esa es, digamos, la curva de resistencia del sistema en esta gráfica, y eso es lo que tenemos representado abajo, ¿no? Sino que, claro, está con mucha escala, por eso se ve de forma diferente. Pero ahí tenemos una curva, la curva de resistencia del sistema y la curva de carga de la bomba. Ya, pero si usted le puede, tal vez no sé si le puede la curva como que llevarla hacia la izquierda para que no se vea exactamente. Un poquito más acá. Y acá vuelta. Tal vez. Eso de aquí se me hace difícil vuelta, no. Sí. O si no, hacerle el trazo nomás a mano alzada, tal vez, si no. Creo que sí. Sí, para que se parezca a lo que está abajo, ¿no? Sí, mejor a mano alzada. La que está acá, hacia esa que está ahí. Un poquito, esa que está ahí. Ahí salió mejor. Ahí le salió mucho mejor. Ya. Esta les pongo el otro color. Entonces ahí tenemos la curva de resistencia del sistema y la curva de carga de la bomba. Ya. Ya, hasta aquí, por favor, para tener los demás hagan lo mismo, ¿no? Que grafique en el catálogo del fabricante la curva de resistencia del sistema, llevando desde la carga estática hasta el punto de operación deseado de ese sistema, o también lo que se conoce como punto de diseño. Entonces, aquí sí colóquenle, por favor, Marlon, aquí en el extremo superior, colóquenle un puntito y anoten el punto de operación deseado, y entre paréntesis, punto de diseño. Un puntito, exactamente. Ahí pongo una línea para que indique que es el punto de operación deseado. Entonces, ya, entre paréntesis, punto de diseño, que sería 225 galones. ¿Eso también le pongo? Sí, 225 galones. Galones por minuto. Sí. Punto y coma, 299.6, me parece que 10. 300 creo que... Me parece que le pusimos. Ya. Bueno, entonces 300 pies. Sería el punto de operación deseado. Y abajo, al inicio pongan de vuelta la carga estática. Carga estática, al inicio, que era de 100. Le pongo igual con... o solo una flecha. Sí. Sí, como sea, no hay ningún problema. Que ya entendemos que ese es el... Y sí sería bueno con un punto para que se identifique cuál es
el punto de la carga estática. Recuerden que es para el caudal cero, cuál es la carga que se corresponde, cuál es la carga agregada. Esa es la carga estática. Está hacia el otro lado, ¿no? Hacia la izquierda. Vale. Esto hacia la izquierda. Que es el punto de inicio de la curva de resistencia del sistema. Ponerlo un poquito más abajo, ¿no? Pero estaría bien. Ya. Ahí le pongo como carga estática o... Sí, carga estática. Carga estática y el valor de la carga estática. H sub 0 igual a... Recuerden que la carga estática es para un caudal cero, ¿no? Es la carga para un caudal cero. Ya. En ese caso lo dejo en 160 porque parece que cogimos acá. Sí, lo que dio la... En ese caso sería pie, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mire, ya tenemos graficado en la información que nos entrega el catálogo del fabricante, la curva de resistencia del sistema. Ya sabemos hasta dónde iría. Ya, entonces otra vez minimiza la hoja para que los compañeros puedan ver todo, ¿no? Desde la gráfica de las dos curvas en el Excel y también esta gráfica de la curva de resistencias en el catálogo del fabricante, que lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Pongo la otra gráfica Sí, o esta de aquí? Sí, esta gráfica estaría ya lista. Ya. La otra también para que los demás compañeros hagan lo mismo que usted ha hecho toditas. Mire, ¿Esta de aquí sería? Esa que está aquí. Ah, no, la de más abajo era donde están ya las dos curvas, porque es solamente la curva. Esta de aquí. Exactamente. Mire, ahí tenemos lo que está graficado hacia arriba, ¿no? Sino que está un poquito más extendida, porque obviamente las escalas son diferentes, pero... Es más, si usted, por ejemplo, este valor de la altura le da solamente de que vaya desde 100, desde 160, en la escala vertical, pues le va a salir mucho más parecida de arriba, porque aquí está empezando desde 0. Si se cuenta la escala vertical, a ver si que le hace que vaya desde... No, acá en la escala vertical, solamente para la gráfica nomás. Hay clic, doble clic. Hay que vaya desde... Mínimo sería desde 100. Desde 160 que lo pusimos. 160 hasta... Sí, creo que ahí estaría bien lo demás. Ahí vamos a ver. Creo que ahí le saldría muy parecida a lo que se tiene arriba. Mire. Ahí sí quedaría. Ahí se parece. Entonces ahí estamos colocando la curva de resistencia del sistema y la curva de carga de la bomba. Entonces, grafican, por favor. Estos puntos que están aquí también colóquenlos en su posición. Vamos a ver lo que dice acá, esa línea dice punto de operación de la bomba y punto de diseño. Entonces, el punto de diseño primero coloquémoslo. Y después explicamos el punto de operación. El punto de diseño solamente coloquemos lo que es en el extremo superior. Exactamente. ¿Ok?
que era también el punto de operación deseado, ¿no? Pero bueno, pongámosle el punto de diseño. Ahí quedaría ese ahí. Ya, entonces hasta aquí para que los demás también, compañeros, se igualen. Ya. A ver si se igualen los demás compañeros. Si tienen alguna duda, por favor, para que consulten. Carlos, ¿cómo le va en las gráficas? Ingeniero, todavía estoy poniendo los datos. Ya. Ya, verá, den un poquito de zoom, Marlon, a la gráfica en Excel que está ahí, para explicar un detalle. Si tienen más zoom, ya. Miren, como ustedes pueden observar, la curva de carga de la bomba está por encima del punto deseado del sistema. Y por tanto, la bomba no podría entregar exactamente ese caudal y exactamente esa carga, ¿no? Porque ella solamente va a operar dentro de cualquiera de los puntos de su curva de carga, es decir, cualquier punto que está en la línea anaranjada. Entonces, en la práctica, lo que va a ocurrir es que si esta bomba va a hacer, digamos, va a operar este sistema, lo va a hacer funcionar, ese punto deseado se va a proyectar hasta que pueda intersecarse justo con la curva de carga. ¿Sí? Entonces, por favor, prolongue, ¿no?, esta curva del sistema, Marlon, hasta que pueda intersecarse siguiendo más o menos la misma curvatura. Pero dibújalo en otro colorcito para que quede claro. Pueden dibujarle un color tal vez verde, ¿no? O sea, haga que este punto rojo que está aquí, siguiendo Sí. la curvatura que está aquí en el sistema, se pueda proyectar con la curva de carga de la bomba. Pero ya, dibújelo a mano nada más. Oye. Sí, o sea, siguiendo la misma curvatura, haga que este se proyecte. Sí, siga la misma curvatura hasta que se pueda proyectar, y dijimos en otro color. En otro color esa proyección, entonces, para que nos quede clara la idea. Ya. Ya. Entonces, tenemos ahora un nuevo punto, y este punto que está aquí, ese déjelo ahí, porque es el punto deseado. Se copie otra vez ese punto y póngalo aquí en la intersección entre la curva del sistema con la curva de carga. ¿Ya? Entonces, este que está ahí es el punto de operación. O sea, el anterior era el punto de operación deseado, o también se conoce como punto de diseño, y este ya es finalmente el punto de operación, es cómo va a funcionar ese sistema. Y como ustedes se pueden dar cuenta, si esa bomba opera ese sistema, lo que va a entregar es un poco más de caudal y también va a entregar más carga. Si notan la diferencia o el delta de caudal, ¿no? Póngale por favor una línea con doble flecha entre el punto deseado con el punto de operación. El punto. ¿Le pongo una línea? Sí, doble flecha ahí, para indicar incremento. Exactamente. Ahí póngale, no, en forma horizontal, entre el punto de diseño, hasta que pueda llegar un poquito más al punto
Deseado, sí. Es un poquito menos. No, pero en forma horizontal. Porque eso es lo que está representando el caudal. Miren, bueno, ahí casi no se nota. Sí, es por la... Sí, es un poquito menos. Entonces, se le pone con menos espesor. O si no, coloquémosle con una línea nada más. Sí, tal vez, o si no ponemos una línea, es que no podemos. Creo que si no pongamos solamente una línea horizontal un poquito gruesa, nada más tal vez podría ser, para no colocar flechas. ¿Sí? Si no, una horizontal, así en negro para que se indique, ¿no? Que se corresponde, si se quiere, con la proyección horizontal de esa proyección de la curva de resistencia. Exactamente. Así, justo que solamente es como que fuera exactamente. Eso en negro. Yeah. Y también hagamos algo en lo vertical vuelta. Por lo tanto, eso sería un delta caudal, lo que se estaría entregando ahí. Y en la forma vertical sería vuelta un delta carga agregada. Ahí podemos colocar delta caudal y delta carga agregada. Es decir, que si esa bomba opera en ese sistema que estamos explicando, pues en la práctica lo que vas a entregar es un poco más del caudal de diseño y también más carga agregada de la deseada, ¿no? Delta Q y delta carga agregada. Y delta H sub A, ¿no? En la parte delta caudal, ¿está bien? Acá arriba sería... Sí, delta carga. Ya, listo. Entonces, en términos de potencia, ¿qué estaría ocurriendo? Recuerden ustedes que la potencia es igual al caudal por el peso específico y por la carga agregada. Entonces, aquí también, si es que hay un excedente de carga agregada y de caudal, también va a haber un excedente de potencia. Y por tanto, pongo más abajito que el delta potencia que se estaría entregando a ese sistema. Así me pongo ahí delta potencia. Va a ser igual, no, es igual a delta Q por el peso específico. Sí le pongo, porque no... Es un... Eso es... No, había un símbolo para eso. Busqué insertar símbolos. Vamos a ver. Aparece. No, más abajito. Baje un poquito la... También no. parece que... Por ahí. Ese está ahí. Sí. Y por delta carga agregada. Uh-huh. Listo.
Entonces, lo ideal sería que la potencia sería solamente igual al caudal de diseño por el peso específico por la carga agregada de diseño. Pero en la práctica, cuando se coloca una bomba cuya curva de carga está por encima de la curva de resistencia del sistema, lo que va a ocurrir es que se va a extender la curva de resistencia del sistema y por tanto se va a generar un delta Q, o sea, se va a entregar un poquito más de caudal del que se había diseñado y también se va a generar mayor carga agregada. Lo que implica que se va a generar digamos, una potencia adicional y por tanto una pérdida de energía en definitiva. Entonces, es bueno hacer este análisis porque nos permite revisar qué cantidad de energía o qué cantidad de potencia extra se va a generar y de acuerdo de eso tomar la decisión si de pronto dejar ahí, si es que es muy pequeñito el incremento de potencia, o si es grande, pues tal vez tomar la decisión de buscar otro modelo de bomba, o si no, aplicando simplemente la ley de afinidad, disminuir la velocidad de giro del rodete o también disminuir el diámetro del rodete. Porque lo ideal es que la curva de carga de la bomba pase exactamente por el punto de diseño. Eso es lo ideal. Pero si está por sobre eso, entonces ya sabemos que se va a generar un incremento de potencia que, como digo, a veces es pequeño y bueno, se lo podría dejar, pero a veces realmente es considerable y habría que tratar de minimizar esa pérdida de energía. O sea, en definitiva, hacerlo más eficiente al sistema. Listo, entonces hasta ahí quedaríamos hoy día. Denle un poquito menos de zoom para que los compañeros puedan hacer la misma gráfica. Ahora, un punto interesante, por cierto, antes que me olvide, es saber finalmente cuál va a ser el caudal que va a fluir por ese sistema, ¿no? ¿Cuál va a ser ese incremento, en definitiva, del caudal? Y para eso, obviamente, lo que se tiene que hacer matemáticamente es igualar ambas ecuaciones, ¿no es cierto? La curva de carga de la bomba con la curva de resistencia del sistema para saber el caudal en la que se van a intersecar ambas curvas, ¿no es cierto? En definitiva, como ya tenemos ambas ecuaciones, habrían que igualarlas y sacar, ¿no es cierto?, el valor del caudal. Noten ustedes que para este punto, ¿no?, el punto de operación del sistema, que es cuando se interseca la curva de resistencia del sistema con la curva de carga de la bomba, para este punto, si lo vemos en el eje de las horizontal, ¿no?, va a haber un caudal. Y ese caudal, proyectalo por favor, va a ser un poquito más allá de 225, ¿no es cierto? Bájale por favor o intersecte o proyecte el punto de operación con el eje horizontal para ver exactamente o aproximadamente cuál va a ser el valor de caudal que va a fluir por ese sistema. ¿El ingeniero que el que sacamos nosotros o...? El punto de operación. Vamos a llamar, para dejar claro, el uno punto de diseño, que era igual al punto de operación deseado, y el otro solamente se llama punto de operación. Entonces vamos a decir punto de diseño, el que está en el extremo de la curva de resistencia, y punto de operación, el que se produce por la intersección de la curva de resistencia con la curva de carga. Entonces, el punto de intersección, ¿no? Exactamente, el punto de operación. Proyecto hacia abajo. Y más o menos de cuánto sería aproximadamente ese caudal. ¿De cuánto sería? 200... 125, 230, casi 230, más o menos por ahí podría ser. Sí, 230 por ahí. Ya. Entonces, en la parte derecha hay un algoritmo, minimice ahí, que nos permite ya calcular ese caudal. Voy un poquito más hacia la derecha. Vaya hacia la derecha de esa hojita. No, solamente vaya hacia la derecha.
Ya, un poquito más. Ya, ahí estamos. Entonces, asimismo, tenemos ya las ecuaciones y demás, y ya nos da la respuesta. Entonces, ahí estaría el caudal, vea. Bueno, aquí son, vamos a igualar dos ecuaciones. Ustedes pueden revisar aquí todo el algoritmo de esta expresión, pero luego que se resuelve la ecuación nos da dos respuestas, una que es negativa y otra positiva. Importante hay que coger la positiva. Ahí está el caudal, vean. En la parte inferior lo dice respuesta 2. Entonces, ¿cuál va a ser el caudal? Ahí está, 234. Menos Entonces, 200. No, esa no. Bueno, no, 200, sí, la positiva es 234. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, justo en 234 se van a intersectar la curva de resistencia del sistema con la curva de carga de la bomba. Entonces, pueden ver luego también el algoritmo, lo pueden hacer manualmente para que puedan obtener. Y la altura, vuelta va a ser de 312. Vamos a ver si es cierto, que es en 312, aproximadamente. 312, ya. O si quieren, pueden también arriba en la curva, denle ese caudal ustedes a la ecuación del sistema para ver si nos arroja esa altura, y también denle ese mismo caudal a la curva de carga para ver si nos arroja la misma altura. Eso para demostrar que realmente para ese caudal, vamos hacia la parte izquierda donde están los datos, ya exactamente ahí. Ahí están los dos, ya ahí está. Podemos coger ya, ¿cuánto dijimos que era? En vez de poner 300, coloquemos 300, ¿cuánto era? O copiemos lo que está acá. 234. Copiemos lo que está acá, exactamente. Copio lo que está acá. Cópialo y pégalo. 234. Cópialo y pégalo acá como valores. En 300. Acá, sí, en 300, por ejemplo. Pero, ¿qué pasó? Que se copió, creo que con la... Con la forma, no te copio con valor. Sí. Copilo y pégalo como sería como, no sé, copio eso ahí, copiar, ya, póngalo allí, exactamente. Miren, se dan cuenta que sale exactamente la misma altura tanto para el sistema como para la bomba. Está ahí 311.84, 384. Y ahí miren que ya se pudo intersectar perfectamente. Vean. La curva se distorsionó un poquito porque de pronto era de haber colocado después de 300, mejor colocar ese valor. Como que nos saltamos de 275, claro, está mal porque están, o no, era después antes, de 225. Claro, por eso está media rara. Entonces, les haga eso ahí. Bueno, hasta ahí vamos a dejar, ustedes ya le pueden hacer los ajustes respectivos porque ya estamos en el tiempo. 200, no tenemos. Por ahí salió perfecto. Ahí salió mucho mejor. Ahí salió mucho mejor. Ya. Miren, ahí ya se puede intersectar, sino que se corrió un poquito más de lo que usted había graficado. Pero ahí ustedes pueden notar que ya se puede intersectar perfectamente la curva de resistencia con la curva de carga. O sea, que sería para un caudal de 234, entonces la curva de resistencia generaría la misma carga que la curva de la bomba. Listo, entonces hasta ahí vamos a dejar hoy día. Hagan por favor esta gráfica. O si usted puede también, Marlon puede pasarles este documento a sus compañeros para que ellos también ahí lo puedan revisar. Yo lo envío, ingeniero. Ya, solamente haga un ajuste por ahí que usted ya lo puede apreciar para que les salga mejor lo que ahorita se entregó, y luego ya más luego pueden enviar a sus compañeros. O póngalo en el WhatsApp de la asignatura para yo también poderlo chequear, ¿sí? Ya, ingeniero. Ya, entonces, esto sería todo por hoy día, y de aquí nos veremos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana, a todos. Ya, hasta luego, que pasen bien. Pasen bien.